El mundo de Alice se derrumbó un martes a las 14:37 en punto, el momento exacto en que Miguel entró en la oficina de recursos humanos de la empresa donde ambos trabajaban, con los ojos llenos de lágrimas y un papel doblado en cuatro en las manos. El corazón de Alice se aceleró al instante. Reconocía esa mirada. Era la misma expresión que él tenía cuando estaba a punto de tomar una decisión difícil. Y por instinto, supo. Ese papel contenía el final de lo que ella creía eterno. Durante 2 años, Alice y Miguel construyeron juntos una historia de amor nacida en la sencillez. Las viandas compartidas, las notas dejadas sobre la mesa del café, las conversaciones durante la limpieza nocturna para ganar horas extras. Reían juntos, lloraban juntos y soñaban con una casita con porche y 2 perros. Pero el hombre que tenía delante ya no era el mismo. Alice había notado los cambios sutiles. En los últimos meses, Miguel pasaba más tiempo en reuniones con los directores. Empezó a usar camisas caras, dejó el transporte público por el coche de la empresa y, sobre todo, sonreía menos cuando estaba con ella. En cambio, sonreía demasiado cuando Isabela estaba cerca, la hija del dueño, recién graduada en administración, heredera de una fortuna y, a diferencia de Alice, criada con todos los privilegios que el dinero puede comprar. Isabela era hermosa, segura de sí misma y cruel. El tipo de mujer que no conquista, arrebata. Y eso fue exactamente lo que hizo. Se llevó a Miguel como quien recoge algo del suelo, sin esfuerzo, sin culpa, sin miedo. El papel en las manos de Miguel era una solicitud de traslado. Había sido ascendido, cambiaría de departamento, empezaría a responder directamente a la dirección. Alice intentó sonreír, fingir que no dolía, pero por dentro su mundo ya se derrumbaba. Miguel la miró a los ojos y dijo que necesitaban hablar. Fueron al estacionamiento y allí, sin rodeos, le dijo que necesitaba más, que no era justo seguir en una relación que no llevaba a ningún lado, que el amor no pagaba las cuentas, que sus sueños eran demasiado pequeños para la vida que él quería tener y que Isabela creía en él. Alice no lloró, no ahí, solo asintió con la cabeza, como quien acepta una sentencia. Miguel la dejó parada entre autos y polvo, con el corazón hecho trizas y el alma aplastada por la vergüenza de no ser suficiente. Los rumores no tardaron en circular. Miguel e Isabela comenzaron a aparecer juntos en los eventos de la empresa. Luego, vinieron las fotos en Instagram, cenas lujosas, viajes en helicóptero, regalos costosos. Poco después, Alice fue despedida por una reestructuración interna, pero todos sabían, ella era un estorbo, un recordatorio incómodo de la vida que Miguel había abandonado. Salió de la empresa con la cabeza en alto, pero por dentro, cada paso era como caminar sobre vidrios rotos. Sola, sin empleo ni rumbo, Alice volvió a vivir con una tía lejana en el interior. Durante meses cayó en una profunda depresión. No comía, no dormía, no hablaba, pero algo dentro de ella se negaba a morir. Tal vez fuera el amor propio que aún latía, o quizás el orgullo herido que gritaba. Un día, al leer una noticia sobre el crecimiento de las startups tecnológicas, se inscribió en un curso en línea, luego otro, y otro más. Descubrió una pasión inesperada por la programación y el análisis de datos. Comenzó como freelancer, abrió una pequeña consultoría, invirtió en criptomonedas, y lo que empezó como una forma de sobrevivir se convirtió en una revolución silenciosa. Alice, la chica olvidada por todos, construyó un imperio digital con sus propias manos. Mientras tanto, la vida de Miguel continuaba bajo los reflectores. Se casó con Isabela en una ceremonia lujosa, transmitida en vivo por un portal de chismes. Alice lo vio sola, con un vino barato y una almohada en el regazo, sin derramar una sola lágrima. Pero guardó esa imagen. Sabía que el tiempo revelaría lo que el dinero no puede comprar. Y así fue. 3 años después, la empresa familiar de Isabela fue acusada de corrupción. El nombre de Miguel apareció entre los investigados. Perdieron contratos, prestigio, estabilidad. Isabela, antes altiva, se convirtió en una sombra de sí misma. Y Miguel empezó a recordar a Alice. Pero Alice ya no era la misma. Era rica, independiente,
poderosa. Tenía un apartamento con vista al mar, acciones en 3 continentes y una nueva identidad pública. CEO de una de las startups más valiosas del país. Su nombre aparecía en portadas de revistas, eventos internacionales y entrevistas sobre superación. En una de esas entrevistas, dijo con voz serena: "Una vez me cambiaron por dinero, pero ahora puedo comprar a quien yo quiera". La frase se volvió viral, y así fue como la ciudad supo. Alice había vuelto, con un vestido rojo, tacones firmes y una mirada que nadie se atrevía a sostener. Volvió a pisar el mismo restaurante donde, años antes, había sido humillada por Isabela. Se sentó en la mesa del centro, pidió la carta de vinos más cara y esperó. Cuando Isabela entró, tarde y nerviosa, Alice sonrió. El juego había comenzado, y ella no estaba allí para jugar. Era difícil de creer, pero allí estaba ella, Alice, la misma chica que fue echada de la empresa como si fuera una plaga, la misma que lloró sola en un cuarto sin luz, ahora caminando por el vestíbulo de mármol del Hotel Bella Vista, donde se sellaban negocios multimillonarios y los nombres más temidos de la élite jamás entraban sin ser anunciados. Pero ella no necesitaba anuncio. Bastó que su silueta apareciera en la entrada para que todas las miradas se volvieran hacia ella, como si el tiempo mismo se detuviera a observar. Sus tacones golpeaban el suelo como martillos silenciosos de una justicia que volvía a cobrar una vieja deuda. La periodista que cubría el evento de la noche se atragantó al reconocerla. El maître, sin palabras, simplemente señaló la mesa del centro, reservada por solicitud especial, y allí se sentó, cruzando las piernas con calma, abriendo lentamente su bolso y sacando un sobre grueso y dorado. Una propuesta imposible de rechazar. A los 32 años, Alice había alcanzado un tipo de poder que no se mide por el patrimonio, sino por el silencio que impone en quienes un día se atrevieron a burlarse de ella. Su empresa, Solara Tech, había estallado en el mercado de tecnología de energía renovable gracias a un algoritmo que ella misma desarrolló, un software que reducía el consumo energético de grandes industrias hasta en un 40%. No tardaron en llegar los inversores internacionales, compitiendo por asociarse. En un año, la startup fue valorada en 230 millones. En 2, ya tenía sedes en Lisboa, Berlín y Dubái. Y ahora, al volver a Brasil, eligió justamente el hotel donde Miguel e Isabela celebraron su boda para marcar su regreso triunfal. La prensa sabía que algo grande estaba por venir, pero no tenía idea de qué. En ese mismo hotel, Isabela participaba en una reunión desesperada con representantes financieros, intentando salvar lo que quedaba de la empresa de su padre. Y fue allí donde se reencontraron, sin anuncio, sin drama, sin disculpas. Alice entró en la sala de conferencias en medio de la reunión, ignoró a los ejecutivos, caminó hacia Isabela y colocó el sobre dorado sobre la mesa. Las miradas se alternaban entre asombro y curiosidad. Y entonces, con voz baja y precisa, Alice dijo: "Te pago 10 millones para que dejes a Miguel, 1 millón ahora, el resto, 48 horas después del fin del compromiso, y nunca más me vuelvas a mirar". El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Isabela se rió, creyendo que era una provocación teatral, pero cuando Alice deslizó el extracto bancario impreso con el saldo y la firma de la transferencia automática, la risa se congeló. La noticia se filtró ese mismo día. Uno de los ejecutivos grabó la escena y la envió a un grupo privado. El video explotó en internet como una bomba. El país entero se detuvo a mirar. "Millonaria compra de vuelta a su ex con propuesta indecente", decían los titulares. Los comentarios se dispararon. Algunos decían que Alice era brillante, vengativa, icónica. Otros la tachaban de psicópata, de obsesiva. Pero nadie quedó indiferente. Y Miguel, al ver el video desde la oficina decadente, donde ahora solo era un gerente, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. En los días siguientes, Alice se convirtió en un huracán. Pasaba por eventos de gala como quien pisa terreno sagrado. Daba entrevistas cronometradas, con frases exactas, casi guionadas, todo calculado al milímetro para potenciar su imagen pública, y al mismo tiempo
dejar sin aire a Isabela y Miguel. En una de esas entrevistas, al ser consultada sobre el video, respondió: algunas personas cambian amor por poder. Yo solo devolví el favor, pero esta vez con intereses y ajuste por inflación. El impacto fue inmediato. Las marcas comenzaron a disputarse su imagen. La campaña Ella volvió se volvió viral en las redes sociales. Memes, videos, montajes dramáticos, reacciones en TikTok, doblajes con voz de telenovela. Era imposible escapar de Alice. Y tras los focos, Miguel se hundía en una crisis existencial que él mismo había construido. Desde que se casó con Isabela, Miguel vivía una vida dorada por fuera, pero podrida por dentro. El amor murió en menos de un año, pero el orgullo no le permitió retroceder. Y ahora, viendo a Alice brillar, repasaba cada elección como cuchillas clavadas en la carne. La imagen de ella sonriendo en entrevistas, celebrada como la mujer que dio la vuelta por encima, lo devoraba. Y lo peor, aún la amaba. Tal vez nunca dejó de amarla. Alice lo sabía y lo usaba. En silencio, lo observaba desde la ventana de la oficina de Solara, en la misma manzana donde él ahora salía solo, con un traje arrugado y los hombros vencidos. Por las noches, veía los videos antiguos de los dos, las notas guardadas, los audios en un pendrive olvidado. Por más que dijera que era venganza, en el fondo, solo quería saber si él aún la amaría. Ahora, así. Y entonces, un día, él llamó a su puerta. Miguel, el hombre que la cambió, el hombre que la olvidó, el hombre que ahora regresaba, pálido, dudoso, con los ojos enrojecidos por la culpa. Alice no dijo nada, solo señaló la butaca frente a ella. Él se sentó, y durante unos segundos, que parecieron siglos, los dos guardaron silencio, como si el tiempo mismo se preparara para estallar. Era solo el comienzo. El restaurante era uno de los más caros de la ciudad. Mesas de mármol negro, copas importadas de Italia y camareros que hablaban en susurros, como si cada palabra pudiera romper el cristal del ambiente. Allí almorzaba Isabela todos los viernes, religiosamente, siempre en la misma mesa junto a la ventana panorámica, desde donde observaba la ciudad como si le perteneciera. Pero ese día, el ambiente era diferente. Demasiados susurros, demasiadas miradas, una tensión en el aire que no pudo ignorar, incluso antes de saber por qué, hasta que, al sentarse, encontró un sobre negro sobre el plato principal, con una sola palabra escrita en cursiva dorada: negocio. Instantes después, entró Alice, como una estrella de cine, vestido blanco de sastrería, el cabello recogido en un moño bajo, gafas oscuras de Chanel. Caminaba en silencio, pero con cada paso parecía arrancar el aire del salón. Se detuvo frente a Isabela, se quitó las gafas con una lentitud quirúrgica y, sin apartar la mirada, dijo: «Espero que no hayas pedido entrada. No la vas a necesitar». Isabela rió, pero su mano temblaba. Estaban rodeadas. Clientes grababan disimuladamente con sus teléfonos. Una influencer en la esquina susurró: «Es ella, la del video, la mujer de los 10 millones». Alice se sentó, abrió el bolso y sacó una tablet. En ella, mostró un contrato legal redactado, con validez notarial y cláusulas detalladas. Isabela recibiría 10 millones de reales en 3 pagos, uno inmediato, uno tras la ruptura oficial con Miguel y otro tras la renuncia pública a cualquier vínculo financiero o afectivo con él. A cambio, debería dejarlo completamente libre, sin chantajes, sin presiones, sin escándalos. «¿Estás loca?», preguntó Isabela con una sonrisa fingida. «No, estoy rica», respondió Alice, recostándose en la silla. La tensión entre ellas era eléctrica. Los cubiertos de la mesa vecina vibraban. Entonces Isabela soltó la bomba. «Miguel nunca va a volver contigo. Está conmigo. Me ama. Tú solo eres una cicatriz mal curada». Alice no sonrió, solo respondió con frialdad: «Entonces recházalo, deja que él decida. Pero ten claro que no vine a pedir nada, vine a comprar». Isabela, herida en su ego, intentó ironizar, pero sus ojos ya mostraban miedo. Sabía que Miguel estaba cambiando, que miraba fotos antiguas con demasiada frecuencia,
que dormía en silencio, que evitaba su contacto. Lo que Alice proponía era más que dinero. Era la oficialización de una derrota que Isabela se negaba a aceptar. Rompió el sobre, se levantó, le arrojó agua en la cara a Alice y salió pisando fuerte. El video ya estaba siendo editado por quien lo grababa, y minutos después, la escena se difundió como fuego. Alice, empapada, sonriendo como si nada pudiera afectarla. El pie de foto. Intentó comprar de vuelta a su ex. Recibió un baño en la cara, pero eso solo empeoró todo. Internet entró en combustión. Surgieron teorías. Los comentarios se dividieron entre ícono, loca, ella es el momento y desesperación de mujer rechazada. Pero lo que nadie sabía era que Alice siempre iba un paso adelante. Ese mismo día, Miguel apareció en su apartamento, confuso, enojado, revuelto. ¿Qué clase de juego es este, Alice? Ella lo miró mientras se secaba el cabello. Se cambiaba frente a un espejo enorme, sin preocuparse por su presencia. ¿Juego? Tú jugaste primero, ¿recuerdas? No soy un objeto que se compra. Entonces, ¿por qué estás aquí? No respondió. Alice se acercó a él y dijo, sin ironía ni sarcasmo, solo con una tristeza casi invisible en los ojos: solo quiero saber si queda algo real entre nosotros, o si todo lo que vivimos fue una ilusión. Y, Miguel, el tiempo se está acabando, más rápido de lo que imaginas. Él se alejó, salió del apartamento sin decir una palabra. Pero esa noche, mientras Isabela dormía a su lado, maquillada, de espaldas, fría, Miguel permaneció despierto, mirando el techo, repitiendo la pregunta de Alice en su mente. ¿La habría amado, incluso sin dinero? O peor, ¿aún la amaba, a pesar de todo? Al día siguiente, Miguel volvió, con una caja de zapatos. Dentro, cartas antiguas que Alice había escrito, cartas nunca entregadas, notas olvidadas en cajones de la vieja casa. Había pasado la noche revolviendo recuerdos, llorando, leyendo, y allí, frente a ella, dijo: no vine por el dinero, vine porque tú fuiste la única verdad que viví, y no soportaría saber que te perdí para siempre, solo por haber elegido mal. Alice intentó contener el llanto, pero por primera vez en años, una lágrima cayó. Entonces, ¿por qué no volviste antes? Porque recién ahora entendí que todo lo que me quedó es oro falso, y tú eras el diamante en bruto que tiré. Esa noche, durmieron en la misma cama, sin tocarse, sin apuro, sin explicaciones, solo acostados, como dos sobrevivientes de un naufragio emocional. El silencio entre ellos ya no era un muro, era refugio, era reparación. Pero Alice sabía algo que Miguel aún no sabía. El tiempo que le quedaba era corto, y ese nuevo comienzo, por más dulce que fuera, tenía fecha de vencimiento. Solo necesitaba tiempo suficiente para descubrir si aún era amor o solo culpa. El día amaneció con un cielo cargado, como si el clima quisiera anticipar la tormenta que estaba a punto de formarse en el corazón de Miguel. Se despertó en el antiguo apartamento donde aún vivía con Isabela, pero el lugar ya no le pertenecía. Cada rincón gritaba en silencio, cada mueble le resultaba ajeno, cada pared susurraba el nombre de Alice, aunque ella no estuviera allí. Era como si, después de la última noche con ella, algo dentro de él hubiera sido violentamente reacomodado, como si memorias enterradas hubieran sido desenterradas a la fuerza y ahora se negaran a volver al fondo. Miguel miraba a Isabela y ya no veía a la mujer de la que creyó haberse enamorado. Veía un reflejo de lo que él mismo se había convertido, un hombre vacío, guiado por la conveniencia, adornado con conquistas falsas y atrapado en una vida que nunca eligió de verdad. Cuando ella habló sobre la fiesta del día siguiente, él solo asintió. Cuando le preguntó si había visto la reunión en el calendario, murmuró que sí, pero su mente estaba a 1000 kilómetros de allí, aún en la cama de Alice, aún en el brillo de sus ojos, aún en ese espacio sagrado del silencio compartido. Fue a trabajar como anestesiado. Al pasar por la recepción de la empresa, vio el mural de logros y allí, escondida tras otros papeles, una antigua foto de él con Alice, olvidada, medio cubierta. Se detuvo y la miró durante varios segundos. Un escalofrío recorrió su espalda. Recordaba ese día.
Alice le había preparado una sorpresa de cumpleaños en el comedor. Globos simples, brigadeiros caseros, una tarjeta con dibujos torpes. Había sonreído como un niño, había llorado de emoción. Ahora, en esa misma empresa, todo era distinto. Frío, mecánico. Cada paso suyo resonaba como el de un impostor. En el almuerzo, no sintió el sabor de nada. A media tarde, se encerró en el baño y lloró. No entendía por qué dolía tanto, pero la verdad era más clara que nunca. Había cambiado amor por prestigio, y el prestigio había perdido su valor. Su corazón ya no sabía en qué creer. Lo tenía todo, y a la vez, nada. Esa noche, sin avisar a Isabela, tomó el coche y fue hasta el antiguo barrio donde había vivido con Alice. El edificio seguía igual, la fachada descascarada, el portón de hierro que chirriaba, y allí, sentado en el coche con el motor apagado, se permitió viajar al pasado. Recordó la primera noche juntos, colchón en el suelo, pizza fría. Recordó las risas, las peleas tontas, la lluvia entrando por la ventana, el día en que Alice bailó sola en medio de la sala, solo para hacerlo reír. Recordó todo lo que había intentado olvidar. Días después, invitó a Alice a cenar, pero ella rechazó. Dijo que no quería repetir el pasado, que no quería que todo se convirtiera en un ciclo. Él insistió. Mandó flores, escribió notas, hasta que ella aceptó, con una condición: no hablar de amor, solo verdades. Se encontraron en un restaurante discreto. Alice llegó con un pañuelo liviano en el cuello y un vestido sencillo, pero Miguel notó algo que antes habría ignorado. Su rostro estaba pálido. Había algo cansado en su mirada, algo que no coincidía con la imagen de mujer invencible que pintaban los medios. Y allí, entre bocados fríos y frases entrecortadas, ella lo miró a los ojos y preguntó: ¿por qué te fuiste, Miguel? Dímelo de verdad, sin adornos, sin excusas. Él bajó la cabeza. La vergüenza era más grande que el hambre, más grande que el orgullo. ¿Por qué pensé que no eras suficiente?, dijo él. La frase cortó el aire, pero el que no era suficiente era yo. Pensé que necesitaba a una mujer que me llevara a la cima, pero tú eras la cima, y no lo vi. Alice apretó los labios. Sus ojos brillaron, pero no lloró. Solo asintió. Te amé, Miguel, con todo, con cada parte de lo que era, incluso cuando no eras fácil, incluso cuando ya te estabas alejando. Y aún ahora, alguna parte de mí todavía te ama, pero no sé si puedo, si debo, dudó. El tiempo para mí no pasa igual, y tú aún no lo sabes. Miguel frunció el ceño, pero ella desvió la mirada. Cambió de tema. Habló de un viaje a Grecia, de un proyecto con niños, de una nueva app. Hablaba como quien necesita mantener la mente ocupada, como quien teme detenerse y mirar el abismo. Pero Miguel lo vio. Se dio cuenta de que algo estaba mal, y por más que Alice lo ocultara, su cuerpo ya comenzaba a delatarla. Las manos temblaban, el brazo izquierdo se movía más lento, y el cansancio no era normal. Después de esa noche, no pudo dormir. Investigó todo. Buscó entrevistas, reportajes, registros médicos. Nada. Alice era discreta, pero él sabía que había algo grande, algo devastador, y tenía que saberlo, porque si ella estaba enferma, él tenía que estar a su lado. En los días siguientes, Miguel comenzó a alejarse de Isabela. Las peleas aumentaron. Dormía en el sofá. Ella gritaba, lanzaba cosas, lo acusaba, exigía, hasta que un día salió de casa con una sola maleta y se fue a un hotel. Llamó a Alice. No contestó. Le escribió. Ninguna respuesta. Entonces decidió ir hasta ella. Llegó al nuevo edificio donde Alice vivía, un lugar sofisticado, con vista al mar y ventanas que tocaban el cielo. Miguel tocó el portero. Nada. Tocó otra vez. Nada. Hasta que el portero lo reconoció y discretamente le permitió la entrada. Al llegar al piso de ella, la puerta estaba entreabierta. Entró despacio. La llamó por su nombre y encontró a Alice caída en el suelo, agarrada del sofá con una mano temblorosa, respirando con dificultad. Miguel corrió hacia ella, la sostuvo, desesperado. Ella intentó sonreír. Dijo que era solo un malestar, que estaba cansada. Pero él vio el frasco de medicamentos en el suelo, vio los exámenes sobre la mesa,
Vio el nombre del hospital y la palabra que más temía, terminal. En ese instante, algo dentro de él se rompió. El último pedazo de Miguel que aún resistía se quebró por completo. Y lo supo. Ya no había tiempo para dudas. Era ahora o nunca. La habitación estaba oscura, salvo por la luz suave de la lámpara, que parpadeaba levemente, como si también estuviera cansada. Alice yacía en el sofá, cubierta con una manta ligera, los ojos cerrados, la respiración irregular, el rostro pálido. Y aún así, había en ella una belleza melancólica, de esas que solo existen en las últimas páginas de los libros tristes. Miguel, arrodillado a su lado, sostenía su mano como quien sostiene algo que está a punto de escapar. Y lo estaba. Él lo sabía. Finalmente lo sabía. Los exámenes estaban allí, impresos, sobre la mesa de vidrio, aún manchados por alguna lágrima que cayó pocos minutos antes. Alice lo había ocultado durante mucho tiempo, con maestría, con frialdad, con estrategia, pero el cuerpo ya no obedecía. La enfermedad era degenerativa, rara, terminal, un cáncer autoinmune con metástasis silenciosas, de esos males que no anuncian su llegada, simplemente se instalan como huéspedes eternos. Lo sabía desde el segundo año después de hacerse millonaria. Los síntomas comenzaron pequeños: fatiga, temblores, dificultad para concentrarse. Luego vinieron los apagones de memoria, los lapsos de equilibrio, el dolor en los huesos. Ya había probado clínicas en Europa, medicamentos experimentales, protocolos personalizados, todo en vano. Y ahora, Alice sabía que el final no era una posibilidad distante, era una certeza cercana. Miguel la llevó a la habitación, la acostó con cuidado. Ella despertó lentamente, los ojos vagos intentando reconocer su rostro. ¿Aún estás aquí?, murmuró, como quien teme ser una carga. Claro que sí, respondió él, con la voz temblorosa. Y no me voy a ir. Alice intentó incorporarse, pero él lo evitó con ternura. Y entonces, por primera vez desde que se reencontraron, la acarició como antes, con amor, con dolor, con arrepentimiento. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurró él. Ella desvió la mirada, guardó silencio por largos segundos. Luego, con la voz quebrada, respondió: porque necesitaba saber si lo que sentías por mí era real. ¿Y no lo es?, respondió él, herido. Me abandonaron por no ser suficiente. Me cambiaste por dinero, por estatus, por una vida que no era nuestra. Y ahora, si me acercabas solo como una mujer enferma, frágil, te acercarías por culpa, por lástima. Y yo necesitaba saber si aún había amor en algún lugar. Amor de verdad, de ese que elige quedarse, aunque no haya futuro. Miguel guardó silencio. Sus palabras eran cuchillas, pero también espejos. Lloró como un niño, como alguien que vio pasar el tiempo sin hacer nada, que dejó escapar al amor de su vida por una ambición que ahora no significaba nada. No te busqué antes porque pensé que estabas mejor sin mí, y cuando vi que lo estabas, me alegré y me rompí. Pero ahora que sé que puedo perderte otra vez, respiró profundo, intentando recomponerse. No voy a permitir que vivas lo que te queda sola. Aunque el mundo se acabe, aunque te quede un mes, un día, una hora. Alice cerró los ojos. Una lágrima cayó. Susurró: ¿lo juras? Lo juro, por lo único que aún me queda de verdad, mi amor por ti. En los días siguientes, Miguel se transformó. Renunció al trabajo de fachada que aún mantenía en la empresa de su suegro. Devolvió tarjetas, rompió contratos, cambió de número. Isabela intentó presionarlo, pero él la enfrentó con una mirada que ella jamás había visto. Una mirada de quien por fin había despertado. Ya no quería nada de eso, solo quería a Alice, y eso hizo. Se mudó temporalmente al apartamento de ella. Cocinaba, limpiaba, controlaba los medicamentos, leía en voz alta cuando ella estaba muy débil. Algunos días, ella sonreía como antes. Otros, solo podía llorar. Pero en todos, Miguel estaba ahí, como un ángel que por fin entendía su propósito. Como un hombre que había pasado por todo solo para, al final, estar donde debía. Alice, incluso enferma, parecía florecer.
La presencia de Miguel era como sol tras una tormenta de nieve, lenta, constante, pero segura. Volvieron a reír con cosas simples, a comer comida casera, a compartir la manta en el sofá. Ella volvió a escribir notas. Él las guardaba en una cajita. Y una noche de cielo despejado, sentados en el balcón del edificio, ella preguntó: «Si muero, ¿me vas a recordar como quien perdió algo o como quien tuvo suerte?». Él pensó, sonrió, como quien fue salvado por un milagro que duró lo justo para cambiarlo todo. Ella apoyó la cabeza en su hombro, y en ese instante no había enfermedad, ni rencor, ni pasado, solo dos corazones, remendados por el dolor, latiendo al mismo ritmo. Pero Alice sabía que el tiempo era su enemigo silencioso. Y por eso le pidió a Miguel una última cosa. «Antes de que sea tarde, ¿me llevas a donde todo comenzó?». Él entendió y prometió. Lo que vendría después sería la luna de miel antes de la despedida. A la mañana siguiente de la promesa hecha bajo el balcón, Miguel comenzó a planear el viaje. Pero antes siquiera de poder reservar el hotel, la ciudad despertó con una bomba. Alice y Miguel son vistos tomados de la mano en Leblon. Beso apasionado frente al restaurante conmociona a fans y detractores. Era el titular de uno de los mayores portales de chismes del país, acompañado de una secuencia de fotos en altísima definición, tomadas por un paparazzi escondido en una camioneta de helados. Alice, con vestido blanco y el cabello recogido. Miguel, con camisa simple, como un hombre finalmente en paz. El beso era real, lento, con los ojos cerrados y el mundo alrededor convertido en un borrón. La imagen explotó en redes. 3 millones de me gusta en 2 horas. El hashtag Alice volvió alcanzó el primer lugar mundial en X, antes Twitter. La gente revivió el video de la propuesta de los 10 millones. Especuló sobre su enfermedad, inventó historias, manipuló fotos, creó fanfics. Internet se convirtió en un tribunal emocional. Algunos clamaban venganza, otros creían en la redención. Pero una cosa era clara: nadie podía ignorar a Alice. Isabela, al ver las fotos, tuvo un ataque de furia. Rompió 2 floreros, tiró una repisa llena de perfumes importados y llamó a su padre exigiendo que Miguel fuera demandado por traición y rompimiento de contrato. El padre, ya agotado por la crisis de la empresa y el colapso de su fortuna, solo respondió: «Isabela, el amor es lo único que sobrevive a la bancarrota. Si él todavía ama a Alice, perdiste. Punto». Esas palabras, dichas con frialdad, dolieron más que la noticia misma. Mientras tanto, Alice y Miguel se refugiaban en el litoral sur, en una posada pequeña y casi desconocida, rodeada de piedras y árboles que protegían el lugar como murallas naturales. Allí, lejos de las cámaras, vivieron lo que parecía un atardecer eterno. Miguel, por primera vez en años, sonreía de verdad. Alice, aunque enferma, parecía revivir con cada caricia, cada beso, cada recuerdo recuperado. Dormían abrazados, nadaban tomados de la mano, cocinaban juntos, bailaban canciones antiguas en la terraza, pero incluso en los días de luz, la sombra de la enfermedad los acompañaba. Una noche, Alice despertó gritando. Un dolor desgarrador en la costilla le impedía respirar. Miguel la cargó en brazos hasta el hospital más cercano, y allí, ante los exámenes, comprendió que el cuadro había empeorado. El médico lo miró con esos ojos que nunca necesitan palabras, pero destruyen con su silencio. Alice lo sabía, Miguel también. De regreso a la posada, ella le tomó la mano y dijo con voz baja: «Si quieres irte, lo entenderé». «Alice», respondió él, con los ojos llenos de lágrimas, «yo solo empecé a vivir cuando volví a ti. Antes de eso, solo sobrevivía». Los días siguientes fueron de un amor intenso y silencioso. Ninguno de los dos quería perder tiempo con discusiones o detalles sin importancia. Vivían el presente con hambre de eternidad, y aún así, la prensa los cazaba como depredadores hambrientos. Drones sobrevolaban la posada. Helicópteros aparecían al amanecer. Fans acampaban frente a la entrada principal. Ni un reality show tenía tanto impacto. Pero ellos se mantenían firmes, ignorando el mundo exterior como quien construye un castillo de arena
antes de que suba la marea, hasta que una reportera logró atravesar el bloqueo y abordó a Miguel con un micrófono en la cara. ¿Qué siente al haber abandonado a una mujer por dinero y volver ahora que está enferma? Miguel no dudó. Miró directo a la cámara y respondió: la mayor cobardía de mi vida fue haber dejado a la mujer que me amaba. Y la mayor bendición de mi vida fue que ella me dejara regresar. No se trata de enfermedad, se trata de amor. Y el amor no se cambia, se cuida, hasta el final. El video se volvió viral, otra vez. Ahora, el país entero se conmovía. Celebridades lo compartieron. Médicos ofrecieron ayuda. Instituciones filantrópicas ofrecieron clínicas. Cartas llegaban a la posada, regalos, flores, y una nueva ola de emoción arrasó en los medios. El amor existe, y se llama Miguel y Alice. Isabela, aislada, intentó dar una entrevista para limpiar su imagen, pero fue destrozada en los comentarios. Acusada de elitismo, frialdad, oportunismo, su reputación, construida sobre cimientos podridos, comenzó a derrumbarse. Y por primera vez entendió: Miguel ya no era suyo, y quizás nunca lo fue. De vuelta en la posada, Alice, con los ojos llorosos y el cuerpo cada vez más débil, tomó la mano de Miguel e hizo un último pedido. Quiero casarme contigo, pero no en un salón, ni con invitados. Quiero casarme con el tiempo. Quiero casarme contigo, mientras aún pueda caminar hacia ti. Él la abrazó con fuerza. Entonces vamos a Grecia. Dijiste que era tu sueño, que todo comenzó ahí. Vamos a hacerlo, a nuestra manera. Alice sonrió, una sonrisa pequeña, casi tímida, pero llena de vida. Y así comenzó la planificación del viaje más importante de sus vidas, la luna de miel antes del adiós. El teléfono sonó a las 3 de la madrugada, interrumpiendo el sueño ligero de Miguel y despertando a Alice con un sobresalto. Él contestó con voz arrastrada, pensando que se trataba de algún empleado de la posada, quizás un contratiempo del viaje, pero la voz al otro lado era más familiar, ácida y llena de veneno frío. Isabela. Hablaba rápido, como alguien al borde del colapso. Su respiración estaba entrecortada por sollozos mal disimulados. Miguel, por favor, tienes que salir de ahí. Ella te está usando. Esa mujer nunca te amó. Está montando un espectáculo con su enfermedad. Y tú has caído como un idiota enamorado de telenovela. Miguel guardó silencio. El dolor subía por su pecho como una ola helada. Isabela, son las 3 de la mañana. No puedo dormir, Miguel, gritó. ¿Sabes lo que es ver al hombre con el que me casé en las portadas de revistas con otra mujer, mientras la gente me llama monstruo? Él suspiró. Tal vez sea porque actuaste como uno. Ella está orquestando todo, insistió Isabela. ¿Qué crees que es esto? Contrató periodistas, manipuló la narrativa, está usando su propia muerte para volverse mártir. Y tú estás cayendo como un romántico patético. Miguel miró al costado. Alice dormía boca abajo, el cabello despeinado, una expresión de paz en el rostro a pesar del dolor constante que la consumía. Colgó sin responder, pero la semilla de la duda ya había sido plantada. Al día siguiente, los titulares eran más agresivos. Un columnista publicó un artículo devastador. ¿Enfermedad o estrategia? ¿La heroína Alice es una jugada de marketing? El texto era cruel. Ponía en duda su enfermedad. Sugería que su fortuna repentina y fama eran parte de una narrativa manipulada. Peor aún, incluía un supuesto audio anónimo con una voz femenina diciendo: lo importante es que lo crean. El amor vende, la enfermedad vende. Juntos, eso genera millones. Miguel se paralizó. Sentado en el balcón de la posada, leyó cada línea con la boca seca y las manos temblorosas. Aunque confiaba en Alice, no podía evitar la inquietud que crecía como una plaga. ¿Y si Isabela tenía razón? ¿Y si Alice ya no era la que conocía? ¿Y si todo era una farsa? Pero al entrar al cuarto y ver a Alice intentando levantarse sola, cayendo en la alfombra, el rostro cubierto de vergüenza y debilidad, toda duda se desvaneció. Corrió hacia ella, la ayudó a sentarse. Ella lloraba y dijo: lo siento, pensé que podía ir sola al baño. Yo
Odio hacerte pasar por esto. Deberías estar lejos. Miguel la abrazó fuerte. Para ahora mismo. El que tiene que estar aquí soy yo. Siempre lo fui. Solo que tardé en darme cuenta. Pero ahora estoy aquí. Y no me voy a ir. Pero la guerra apenas comenzaba. Horas después, la propia Isabela publicó un video en redes. Producción impecable. Iluminación blanca. Maquillaje perfecto. Tono sereno. Un video medido al milímetro. Estoy grabando esto porque ya no puedo seguir en silencio, decía, mirando directo a la cámara. Todo el país idolatra a una mujer que manipula corazones. Miguel era mi esposo. Estuve con él en sus peores momentos. Lo vi roto, solo, deprimido. Y ahora está atrapado en una farsa emocional dirigida por una mujer que solo busca visibilidad. El video duraba 11 minutos. En 2 días tenía 20 millones de vistas y provocó lo inesperado. Una avalancha de ataques contra Alice, comentarios crueles, teorías conspirativas, perfiles falsos, amenazas, intentos de cancelación. El caso se convirtió en tema nacional. Programas de televisión debatían si Alice era víctima o villana. Miguel vio a Alice derrumbarse. Ya no tenía fuerzas para otra guerra. Apagó su teléfono, cerró sus redes y comenzó a vivir con ella como si el mundo ya no existiera. Pero por dentro estaba roto, porque sabía que, aunque la protegiera, la verdad debía salir a la luz. Alice tenía que hablar, mostrar sus exámenes, exponer su dolor, no para probar nada, sino para sobrevivir al ataque. Resistió por días, hasta que, una tarde, le tomó la mano a Miguel y dijo: «¿Me ayudas a demostrar que no soy un fraude?». Él asintió, y grabaron un video. Era simple, casero, sin maquillaje. Alice sin peluca, con ojeras, sentada en la cama, con una manta sobre los hombros. Comenzó con voz baja pero firme: «No soy un personaje, soy una mujer enferma, una mujer abandonada, una mujer que reconstruyó su vida con sangre y dolor. Y ahora me estoy muriendo, pero todo lo que quiero es vivir lo poco que me queda con amor. Y ese amor es Miguel». Mostró los exámenes, los nombres de los médicos, la carta de la aseguradora internacional negando cobertura por alto riesgo. El video explotó. Celebridades lo compartieron. Médicos, influencers, incluso políticos. Personas con enfermedades similares mandaron mensajes. Hashtags de apoyo dominaron las redes. Alice ya no era una duda. Era símbolo, era carne, era verdad. Isabela desapareció de las redes. Nunca más apareció en público. Su empresa colapsó. El proceso legal que amenazaba contra Miguel desapareció. Y finalmente, tras meses de dolor, exposición y guerra emocional, Miguel y Alice pudieron embarcarse hacia el viaje que tanto soñaban: Grecia. Antes de partir, Miguel escribió una nota: «Esta vez nadie nos encontrará, ni cámaras, ni pasado, solo el presente y tú». Y junto a la nota, un anillo, sencillo, de plata, pero eterno. Grecia los recibió como si el propio tiempo hubiera hecho una pausa para bendecir a esos dos cuerpos cansados. El cielo era absurdamente azul. Las construcciones blancas reflejaban el sol como espejos celestiales, y el mar parecía más tranquilo que en cualquier otro lugar del mundo. Pero ni siquiera el paraíso tiene el poder de suspender lo inevitable. Alice y Miguel se alojaron en una villa discreta en Santorini, donde las escaleras parecían hechas para desacelerar el alma y los vientos cantaban promesas antiguas. Allí era donde Alice quería estar cuando su historia llegara al final. No lo dijo con palabras, pero Miguel lo sentía. En los primeros días hubo risas, fotos Polaroid, caminatas lentas por las ruinas, una cena a la luz de las velas en la terraza, con el Egeo a sus pies. Alice llevaba un vestido liviano, el cabello recogido con un pañuelo simple, y Miguel, con un traje desajustado, parecía un niño enamorado por primera vez. Fue esa noche cuando él dijo: «Te amo», sin ceremonia, sin esperar respuesta. Solo lo dijo, y ella lloró. Pero el cuerpo de Alice comenzaba a fallar con más frecuencia. Dormía más de lo normal. Los dedos de su mano derecha ya no sostenían objetos con firmeza. Algunas palabras se escapaban de su memoria como si nunca hubieran existido. Miguel
atento a cada detalle. Empezó a tomar notas en secreto. Registraba síntomas, horarios, intensidad del dolor, no por obsesión, sino por miedo. Miedo a no estar preparado. Miedo a verla apagarse poco a poco, como una vela olvidada. En la mañana del 8º día, salió a comprar frutas y al volver, encontró a Alice caída en la terraza, los ojos abiertos, la respiración rápida y descompasada, el pañuelo suelto, el vestido manchado de sangre a la altura de la cadera. Fue el momento más cruel de su vida. Corrió, gritó pidiendo ayuda, la cargó en brazos, subió al coche alquilado y manejó hasta la clínica más cercana. Pasó semáforos en rojo, subió aceras, ignoró bocinas, oraciones y el caos. Al llegar, los médicos la tomaron de sus manos como quien recibe una porcelana agrietada. Esperó afuera de la sala de emergencias durante 4 horas, 4 eternidades. Cuando el médico finalmente salió, no había consuelo en su mirada. Era griego, pero habló un inglés pausado, lleno de tecnicismos, intentando explicar lo que Miguel ya sabía. Las metástasis habían alcanzado los pulmones y el sistema nervioso. Las fallas motoras se combinaban ahora con hemorragias internas. Alice ya no tenía semanas, tenía días, pocos. Miguel no lloró, no allí, no frente al médico. Agradeció, asintió con la cabeza y entró al cuarto silencioso donde Alice dormía con los brazos conectados a sondas y monitores. Se sentó al lado de la cama, le tomó la mano y allí se derrumbó. Lloró hasta sollozar, hasta quedarse sin aire, hasta que las venas le dolieran de verdad. Ella despertó con los ojos nublados e intentó sonreír, pero los músculos no respondían. ¿Estás bien?, murmuró, como si no supiera que la pregunta ya traía la respuesta. Miguel intentó ser fuerte. Dijo que sí, que los médicos eran increíbles, que iba a mejorar, pero Alice no era ingenua, nunca lo fue. Vi el color de tu cara antes de que mintieras. Él cayó de rodillas junto a la cama. Quería darte el mundo, devolverte los años que te robé. Quería comprar más tiempo con el amor que tengo ahora, pero no puedo, Alice. Ella movió los dedos con esfuerzo y tocó su rostro. Ya me diste todo, me diste lo que nadie jamás me dio, tiempo verdadero. Esa noche, Miguel salió de la clínica y fue a una de las pequeñas iglesias abandonadas de Santorini. Se sentó en el último banco de madera y rezó por primera vez en años. No pidió cura, no pidió milagros, solo pidió que el poco tiempo que quedaba fuera memorable, lleno de belleza, sin dolor, sin interrupciones. Y fue así como decidió transformar los últimos días en eternidad. Volvió a la clínica y habló con los médicos. Pidió autorización para llevarla de regreso a la villa, con todo el soporte médico necesario. Quería que Alice partiera rodeada de mar, cielo, amor, y no de alarmas y paredes blancas. Ellos aceptaron, con la condición de mantener un equipo disponible. Y así fue. Al llegar a la villa, Alice vio la terraza decorada con flores blancas. Luces delicadas colgaban del techo. Música instrumental flotaba en el aire. El sonido del mar rompiendo contra las rocas. Y en el centro, un altar improvisado. ¿Qué es esto?, preguntó con la voz débil. Miguel se arrodilló. Es nuestra boda, aquí, ahora, con el tiempo que nos queda. Ella lloró, y con la ayuda de vecinos, médicos y una fe silenciosa que aún quedaba, Alice y Miguel se casaron allí mismo, esa noche, frente a unas pocas personas, al mar que no juzga y al cielo que lo observa todo. Apenas podía mantenerse de pie, pero caminó los pocos pasos hasta él, con los ojos clavados en los suyos, como diciendo, sigo siendo tuya, incluso cuando ya no quede nada. Esa noche, hicieron el amor como quien se despide, como quien sella un pacto más allá del tiempo. Miguel susurró, cuando te vayas, llévate mi corazón contigo. Ella respondió, y cuando mires al cielo, búscame en el rincón más azul. Y allí, en ese pedazo del mundo donde el tiempo parece moverse más lento, Miguel descubrió la verdad más profunda, que el amor, el verdadero amor, no necesita durar toda la vida, solo necesita vivirse por completo, aunque sea una sola vez. El cielo de Santorini, esa mañana, parecía haber sido pintado a mano por un artista que entendía la urgencia del amor.
El azul intenso se mezclaba con el blanco de las nubes, como una tela silenciosa de eternidad, el telón de fondo del tiempo que Alice y Miguel intentaban desesperadamente prolongar. Después de la boda, comenzaron a vivir como si cada segundo tuviera un valor infinito. El simple acto de despertarse uno al lado del otro se convertía en un milagro íntimo. Alice, aunque frágil, insistía en caminar hasta la terraza, sujetándose del brazo de Miguel, con la suavidad de quien sabe que el tiempo no perdona, pero tampoco impide que el amor florezca donde encuentre espacio. Crearon una rutina sagrada. Todas las mañanas, Miguel preparaba café griego con pan fresco y frutas cortadas, con una precisión casi religiosa. Alice, envuelta en mantas, observaba sus gestos con una sonrisa tranquila y dulce, el tipo de sonrisa que solo las personas que han aceptado su propia finitud pueden dar. Hablaban poco, las miradas decían todo. A veces, el silencio estaba tan lleno de significado que Miguel juraba escuchar los latidos de su corazón mezclados con el sonido del mar. En la tarde del segundo día, después del matrimonio, Miguel contrató un pequeño bote pesquero para llevarlos a una isla deshabitada cercana. Era un trozo de tierra olvidado entre rocas y olivos salvajes. Allí extendieron una manta sobre el suelo, abrieron una cesta con vino y pan, y se sentaron bajo el sol como dos fugitivos de un mundo que nunca los entendió. Alice miraba el mar como quien memoriza la última imagen que quiere llevarse, y Miguel la miraba a ella como quien intenta grabar cada detalle, la curva de su sonrisa, la ligereza de sus dedos, la silueta de su sombra sobre la arena. «¿Y si hubiéramos tenido hijos, cómo los habrías llamado?», preguntó, rompiendo el silencio como quien toca una herida ya cicatrizada. Miguel no dudó. Manuela, si era niña. Gabriel, si era niño. Alice sonrió. «Los nombres más bonitos de tu lista, los que combinan contigo», dijo él, acariciando su rostro con los dedos, «porque tú eres la suma perfecta de la fuerza y la ternura que tienen esos nombres». Ella se inclinó y lo besó. Un beso largo, pero leve, sin deseo físico, pero tan tierno que podría colapsar el mundo. En ese instante no había enfermedad, ni miedo, ni relojes, solo dos corazones latiendo al mismo ritmo frente al mar. De regreso en la villa, los días siguientes estuvieron llenos de pequeños rituales de despedida, disfrazados de vida cotidiana. Miguel leía fragmentos de libros en voz alta, como lo hacía cuando comenzaron a salir. Alice pintaba acuarelas del mar, incluso con la mano temblorosa, creando imágenes torcidas pero cargadas de emoción. Escribieron cartas para sí mismos, enterraron una cápsula del tiempo en el jardín de la posada, hicieron promesas que solo ellos comprendían. «Si encuentras a otra persona», empezó ella una tarde especialmente silenciosa. «No», él interrumpió con firmeza, «tú no serás reemplazada». «No estoy pidiendo eso», dijo ella con ternura. «Te estoy pidiendo que vivas, que ames de nuevo si puedes, que sonrías, que vayas solo al cine y rías fuerte, que viajes, que cocines, que mires al cielo y, si duele, me des las gracias, porque si haces eso, todavía estaré allí, dentro de todo eso». Miguel no respondió, solo apoyó su frente contra la de ella y lloró. En ese toque silencioso estaban todos los votos, todos los dolores, todas las promesas que no caben en palabras. Pero el tiempo, cruel y preciso, empezó a cobrar su precio. Alice tenía dificultad para respirar, necesitaba ayuda para comer, dormía durante horas, y al despertar, a veces no recordaba dónde estaba. Una madrugada, sufrió una convulsión que casi la llevó. Miguel, desesperado, la sostuvo en sus brazos mientras el equipo de apoyo llegaba corriendo. Después del susto, el médico principal llamó a Miguel aparte y con una voz cargada de compasión, dijo: «Hemos llegado a la etapa final, señor Miguel. Su cuerpo ya no responde. El sistema está entrando en fallo progresivo. Tal vez horas, tal vez 1 o 2 días». Miguel lo escuchó todo como quien oye bajo el agua. Las palabras resonaban, pero no penetraban. No quería entender, no podía aceptar. Regresó a la habitación, se arrodilló junto a Alice, que dormía de lado, con la respiración irregular, y tomó su mano. «Tú fuiste el milagro de mi vida», susurró. «Si pudiera, cambiaría de lugar contigo». Ella abrió los ojos lentamente, débil,
pero lo bastante lúcida para sonreír. Ya lo hiciste, dejaste el mundo por mí, y eso ya me curó por dentro. A la mañana siguiente, Miguel despertó con el canto de los pájaros y el silencio absoluto de la habitación. Alice aún respiraba, pero con dificultad. Se acostó a su lado, pegó su cuerpo al de ella y comenzó a cantar suavemente la canción que bailaron en la terraza después de casarse. Our love is here to stay. Y cuando terminó la última frase, ella soltó su mano. No sonaron monitores, no hubo gritos, solo hubo paz. Una paz tan completa, tan absoluta, que Miguel entendió que ese era el adiós más hermoso que alguien podía recibir. Alice se había ido, pero su amor se quedó. El mundo siguió adelante, como siempre lo hace, como siempre lo ha hecho. Pero para Miguel, el tiempo quedó suspendido, no congelado, pero girando en cámara lenta, como si cada minuto requiriera de él un esfuerzo sobrehumano para continuar. Alice se había ido, y aunque sabía que era inevitable, que su cuerpo era solo un refugio abandonado por el alma, nada en el mundo lo preparó para la sensación de despertar y no oír su voz. En los días que siguieron, Miguel permaneció en la posada, en silencio, caminando por los mismos lugares donde ella sonreía, donde pintaba, donde dormía. Tocaba sus objetos como quien intenta absorber las últimas partículas de presencia. En la habitación, el vestido que ella usó en la boda aún colgaba como una promesa lanzada al viento. Sobre la mesita, una carta, escrita con dificultad, pero con claridad emocional. Si estás leyendo esto, es porque el tiempo hizo su parte. Y ahora te toca a ti hacer la tuya. Miguel, gracias por volver. Gracias por haberme hecho sentir amada hasta el final. Gracias por mirarme como si aún estuviera completa, incluso cuando mi cuerpo ya no lo estaba. Si quieres recordarme, recuerda nuestro baile, nuestra noche en el barco, el sonido del mar y tu risa tonta. Pero también recuerda aquel día en el balcón, porque fue ahí cuando entendí que el amor, cuando es verdadero, no necesita durar para siempre. Solo necesita ser real. Tú me diste eso, y ahora te dejo mi último regalo. Mira el video en tu celular. Lo grabé, antes de saber que todo sería tan rápido. Un beso, donde sea que estés. Te amo, Alice. Las manos de Miguel temblaban al desbloquear el celular. Había un solo video nuevo, guardado en una carpeta llamada En caso de extrañarme. Presionó reproducir. En pantalla, Alice aparecía sentada al borde de la cama, el rostro delgado, pero iluminado por la luz dorada del atardecer. Llevaba maquillaje y estaba vestida como el día en que se conocieron, una blusa blanca de algodón y jeans. Y entonces comenzó a hablar. Hola, amor. Si estás viendo esto, es porque el final llegó antes de lo que esperábamos. Pero está bien, me diste una vida entera en pocas semanas. Quería hacer esto en persona, pero sé que no podré. Así que respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas. Aquí va, Miguel. ¿Aceptas casarte conmigo otra vez? Incluso sin tiempo, sin fiesta, sin final feliz, porque quiero ser tuya, otra vez, desde donde sea que esté. Y si dices que sí, entonces, cuando mires al cielo, recuerda que yo también estoy diciendo sí. Ahora ve, vive, por mí, por nosotros. Miguel cayó de rodillas. No había dolor más grande, ni belleza más indescriptible. Más tarde, antes, volvería decidió hacer lo que Alice le había pedido, contar su historia, de la manera correcta, desde el principio hasta el final. Y eso fue exactamente lo que hizo. Semanas después, Miguel apareció en vivo en un programa de televisión. Se lo veía visiblemente abatido, pero con una serenidad rara. Llevaba en las manos la misma carta que Alice le dejó. La presentadora le preguntó si todo lo que vivieron fue real. Él asintió. Con voz firme, dijo: ella me pidió casamiento, incluso después de muerta, y le dije que sí, porque amar a alguien es seguir diciendo sí, incluso cuando el mundo dice que ya se acabó. La audiencia lloró. El video se hizo viral. Miguel fue invitado a eventos, conferencias, entrevistas, pero rechazó casi todos. Quería silencio, quería a Alice, quería paz. Al final, usó parte de la fortuna que heredó como viudo legal de Alice para abrir
una fundación con su nombre, dedicada a ayudar a mujeres con enfermedades terminales, especialmente a aquellas abandonadas por sus parejas. La misión era clara: ninguna mujer debería enfrentar la muerte sin amor. Y cada año, en el cumpleaños de Alice, Miguel regresaba a Santorini. Llevaba flores. Se sentaba en el mismo banco donde ella le dijo por primera vez que lo amaba, y miraba al cielo, buscándola, en el lugar más azul, antes de Santorini, antes del altar improvisado, antes de la despedida definitiva. Hubo otra boda programada, una boda oficial, tradicional, con lista de invitados, banquete francés, vestido blanco bordado a mano y un salón reservado para 250 personas en el barrio más exclusivo de Río de Janeiro. Alice, incluso enferma, insistió en realizarla, no por vanidad, sino por algo mucho más íntimo. Quería sellar su amor ante todos los que alguna vez dudaron. Quería demostrar, a sí misma, al mundo y tal vez hasta a Dios, que el amor, incluso enfermo, aún podía ser completo. Miguel pasó los últimos días antes de la ceremonia como un niño a punto de dar su primer beso, nervioso, ansioso, con el pecho lleno de esperanza. Aunque sabía que el tiempo era limitado, soñaba con ese momento como si pudiera durar para siempre. Alice, por su parte, estaba extrañamente callada. Sonreía poco, hablaba en voz baja, pasaba más tiempo mirando el cielo que eligiendo los detalles de la fiesta. Parecía flotar entre dos mundos, uno donde aún era posible soñar y otro donde el final ya tenía fecha y dirección. La víspera de la boda, pidió dormir sola. Quería sentir la ausencia antes de la presencia. Fue lo que dijo. Miguel, aunque a regañadientes, respetó su decisión. La llamó 3 veces durante la noche. Ella respondió todas. Dijo que estaba bien, que el vestido había llegado, que todo estaba bajo control, pero había algo en su voz que sonaba extraño, como una nota desafinada en una melodía conocida. El día de la boda, Miguel llegó temprano a la iglesia. Estaba impecable, traje azul marino, cabello peinado con precisión, afeitado perfecto, y la mirada más vulnerable que había tenido en la vida. La iglesia comenzó a llenarse. Los invitados murmuraban, los músicos afinaban sus instrumentos. La prensa se posicionaba discretamente en la puerta. Todos querían presenciar el regreso de la historia de amor que había conmovido al país. Pero entonces, el tiempo pasó y Alice no llegó. El reloj marcó las 16:00, luego las 16:15, luego las 16:30. El coordinador del evento se acercó a Miguel con el rostro pálido. «Ella no está en el hotel, señor Miguel. El chofer ha estado esperando desde temprano. Simplemente no está». La noticia se propagó como una descarga eléctrica. En minutos, los invitados comenzaron a mirarse entre sí. Surgieron las primeras preguntas. La madre de Miguel lloraba en el último banco. La prensa, implacable, empezó a sospechar de un nuevo escándalo. ¿Será que Alice lo abandonó otra vez? ¿Acaso todo fue una puesta en escena? Miguel, en el altar, permanecía inmóvil, las manos cerradas, el rostro inmutable, pero por dentro, una guerra, un grito atrapado en el pecho, un caos de miedo, rabia y desesperación. No sabía si ella había huido, si estaba herida, si había muerto. Fue entonces cuando uno de los padrinos corrió hacia él, entregándole un sobre color marfil. Esto estaba sobre su cama en el hotel. Miguel lo abrió con las manos temblorosas. Dentro, una carta escrita a mano. «Mi amor, no puedo casarme contigo hoy, no porque no te ame, sino porque te amo tanto que no quiero que esa imagen de mí vestida de novia, pálida, débil, temblorosa, sea la última que guardes para siempre. Quiero que me recuerdes bailando en la terraza, pintando con acuarelas, riéndome a carcajadas de tus chistes malos. Quiero que el recuerdo de nuestro amor no tenga velo ni altar, sino mar, cielo y silencio. Me voy, no para siempre, solo por ahora. Si de verdad me amas, lo entenderás, con todo el amor que aún me queda. Alice». Miguel cayó de rodillas frente al altar, sujetando la carta como si fuera el último fragmento de vida que le quedaba. La iglesia enmudeció, sin cámaras, sin música, solo el sonido de un hombre llorando con el corazón hecho pedazos. Y entonces hizo lo inesperado.
Se levantó, se quitó el saco y salió solo de la iglesia, sin mirar atrás. Mientras el mundo afuera estallaba en teorías, titulares, acusaciones y memes, él subió al coche y se fue. Solo un nombre resonaba en su mente: Isabela. No porque quisiera volver con ella, no porque la extrañara, sino porque, a pesar de todo lo que vivieron, quizás ella sabía dónde estaba Alice. Y tenía razón. Era de noche cuando Miguel golpeó la puerta del apartamento de Isabela. El rostro manchado de lágrimas secas, la corbata torcida, el cuerpo tembloroso como el de quien carga el peso de todas las despedidas que aún no ha logrado hacer. Isabela, al abrir la puerta, tardó un segundo en reconocerlo. Estaba acostumbrada al Miguel impecable, el hombre de mandíbula firme y postura blindada. Pero allí, frente a ella, solo había un hombre roto, desorientado, suplicando en silencio por una verdad que ya no sabía dónde encontrar. Ella no dijo nada, simplemente abrió la puerta y lo dejó entrar. Miguel caminó hasta el centro de la sala y se dio vuelta lentamente, como si temiera oír lo que necesitaba escuchar. «Sé que sabes dónde está». Isabela cruzó los brazos, los labios temblorosos, los ojos llenos de lágrimas, pero firmes. ¿Por qué lo crees? Porque sabes lo que es perder. Y a pesar de todo, amabas a Alice. A tu manera torcida, sí, pero la amabas. Lo vi, cuando ella se desmayó en el restaurante y tú corriste hacia ella antes que yo. Isabela desvió la mirada. No amaba a Alice, odiaba lo que representaba. ¿Y qué representaba?, preguntó Miguel, sin parpadear. A la mujer que tú nunca dejaste de amar, respondió Isabela con una voz rota. A la mujer que veías incluso cuando estabas acostado conmigo. Un silencio brutal invadió el ambiente. Sus palabras habían cortado el aire como un cuchillo limpio. ¿Está viva?, preguntó él. Sí. ¿Dónde? Isabela se dio vuelta, tomó un sobre y se lo entregó. Dentro estaba el nombre de una clínica discreta en Minas Gerais, especializada en cuidados paliativos de alta complejidad. Me llamó después de desaparecer. Me pidió ayuda para irse sin dejar rastro. Dijo que quería morir en paz, que no quería convertir su final en un espectáculo, y me pidió que nunca te lo contara. «Entonces, ¿por qué me lo dices ahora?», murmuró Miguel. Isabela respiró hondo, con los ojos llenos de amargura. «Porque si yo estuviera en esa cama, querría que alguien viniera a buscarme». Miguel la miró con una gratitud silenciosa. Tocó su hombro por un segundo, y luego se fue. No dijo adiós. No hacía falta. A veces, el final de una historia también es el comienzo de un arrepentimiento que redime. El camino hacia Minas parecía infinito. Miguel conducía como si cada kilómetro fuera cosiendo su corazón con hilos de esperanza. Lloró en la carretera, gritó al volante, rezó sin saber exactamente a quién. Y cuando llegó a la clínica, la recepcionista reconoció su nombre en el expediente de Alice. «Si Miguel aparece, déjenlo pasar. Él es mi hogar». Sus piernas cedieron al oír eso. Un guardia tuvo que ayudarlo a caminar hasta la habitación. Cada paso era un destello de la vida escurriéndose entre sus dedos. Y entonces, finalmente, entró. Alice estaba allí, acostada, pálida, la cabeza rapada, tubos en la nariz, pero sus ojos seguían abiertos, ojos que sonreían incluso cuando el cuerpo ya no podía. «Viniste», murmuró ella, con una voz apenas audible. «Siempre vendría», respondió él, arrodillándose junto a la cama. «Aunque tuviera que cruzar el mundo, aunque me dijeras que no viniera, lo haría». Ella lloró. «No quería que me vieras así». «No quiero verte así», respondió él con ternura. «Pero quiero verte, porque verte, aunque duela, es mejor que no tenerte. Miguel, Alice, te amo y te perdono por haberte ido, por haber mentido, por haber desaparecido. Y quiero que sepas que no importa cuánto tiempo te quede, estaré aquí, cada segundo». En esos días finales, Miguel se quedó con ella en la clínica. Llevó libros, hizo origamis con los papeles de los exámenes, le pintó las uñas de los pies con esmalte rojo solo para verla reír. Pegó notas de amor en los monitores, y en un momento en que el dolor fue tan intenso que ella gritó, él simplemente se acostó en el suelo junto a la cama y gritó también, porque amar también es eso, sufrir con,
sufrir juntos. Un día antes de la muerte de Alice, la clínica permitió que la llevaran al jardín interior, donde Miguel había montado una pequeña carpa con luces colgantes y pétalos en el suelo. Allí, bajo la brisa suave, colocó un anillo de plata en su dedo y dijo: «Te prometí que me casaría contigo de nuevo, y estoy aquí para cumplirlo». Ella apenas podía hablar, pero sonrió. «Yo acepto». Horas después, ella partió, y para Miguel, el mundo se hizo más pequeño, pero también más grande por dentro, porque había amado como pocos, y había sido amado como casi nadie. Después de la muerte de Alice, Miguel pasó semanas viviendo en un estado de suspensión. Era como si el tiempo hubiera perdido su función. Se despertaba sin saber por qué, comía porque el cuerpo lo exigía, dormía cuando el cansancio lo vencía, pero en esencia no estaba allí. El hombre que se despidió de Alice en aquella clínica, entre pétalos de flores y luces colgantes, no era el mismo que volvió a casa con su anillo colgado en un cordón sobre el pecho. Todo lo que quedó fue silencio. Un silencio denso que gritaba entre los huecos de las puertas y resonaba en cada rincón de la casa. Los objetos de ella, antes tan llenos de vida, ahora parecían pertenecer a otro mundo. Miguel tardó días en abrir la maleta con las cosas que trajo de la clínica. El vestido liviano que ella usó en el jardín, los dibujos infantiles que hizo con lápices de colores en sus últimos días y el frasco de perfume que aún conservaba el aroma de su piel. Cuando por fin la abrió, cayó de rodillas. Permaneció allí, en el suelo durante horas, como si al tocarlo todo, ella pudiera volver. Pero Alice había dejado algo más allá de las cartas y los recuerdos, un legado. En una de sus últimas notas, escrita con una caligrafía temblorosa pero con lucidez total, decía: «Ahora tienes un poder en tus manos, Miguel, el poder de hacer que mi muerte no sea solo un final, sino el comienzo de algo. Si al menos una mujer se salva de morir sola como yo casi morí, entonces todo lo que vivimos habrá valido la pena. Crea algo hermoso, algo que grite por mí cuando yo ya no pueda hacerlo». Y Miguel lo hizo. Fue difícil al principio, pero como todo lo que nace del amor, comenzó siendo pequeño y verdadero. Con la ayuda de médicos, psicólogos y algunos amigos que acompañaron de cerca su historia, Miguel creó LAMI Fundación Alice, un instituto dedicado al cuidado integral de mujeres en fase terminal que han sido abandonadas, invisibilizadas o dejadas de lado por sus parejas y familias. El lema era simple, directo y punzante: «Nadie debería morir sin amor». La repercusión fue inmensa. El público, que había seguido su historia como quien sigue una telenovela de la vida real, abrazó el proyecto. Artistas se dieron derechos, empresas donaron, médicos se ofrecieron como voluntarios. En 6 meses, la fundación ya atendía a decenas de mujeres en todo el país, brindando apoyo físico, psicológico y, sobre todo, presencia humana. Pero había más. Uno de los médicos griegos que cuidó de Alice, conmovido por su historia, le envió a Miguel un informe confidencial. En él figuraba el nombre de un nuevo protocolo clínico europeo, recién autorizado para pruebas en pacientes terminales. Se trataba de un cóctel inmunológico combinado con terapia genética personalizada. Alice cumplía los criterios de inclusión, pero había un detalle cruel: el tiempo. El protocolo llegaría a Brasil meses después, y ella ya no estaba. Miguel viajó a Europa, conoció a los investigadores, estudió cada detalle, decidió financiar la llegada del tratamiento a Brasil. Aunque Alice ya no pudiera ser salvada, él no permitiría que otras se perdieran por culpa de la burocracia. Con inversión propia y apoyo público, trajo la terapia al país bajo el respaldo de la Fundación Alice. Y el primer milagro no tardó en llegar. Su nombre era Julia. Tenía 29 años, madre soltera, diagnóstico idéntico al de Alice. Abandonada por su esposo, ignorada por su familia, estaba en una cama de la fundación, esperando el final. Cuando recibió la primera dosis del nuevo tratamiento, los médicos aún dudaban, pero 3 semanas después, Julia abrió los ojos. 1 mes después, volvió a caminar. 2 meses después, sonreía. Y en el tercer mes,
bailaba en la terraza de la fundación al son de la misma canción que Miguel y Alice escucharon en Santorini. Miguel la observó desde lejos, con los ojos llenos de lágrimas y el pecho en llamas. En ese instante, comprendió. Alice no había muerto. Alice se había multiplicado. Alice era ahora una chispa en cada mujer salvada. Alice era el milagro. Esa noche, Miguel volvió a casa y por primera vez desde que la perdió, durmió profundamente. Soñó con ella. Iban de la mano, caminando por un campo infinito de girasoles. Ella sonreía. Él sonreía. No había dolor, ni despedida, ni enfermedad. Despertó con una sensación inédita, paz. Y allí, en el límite entre el sueño y la vigilia, Miguel murmuró: «Prometí convertir tu ausencia en presencia, y lo estoy cumpliendo». El tiempo pasó, como siempre pasa, pero en Miguel parecía haber hecho morada de forma más lenta y pausada. Envejecía con la dignidad de quien fue moldeado por el amor y el dolor en partes iguales. Cada cana era un recordatorio de lo que vivió, de lo que perdió y de lo que decidió eternizar. La Fundación Alice creció. Se convirtió en referencia internacional en cuidados paliativos humanizados. Se abrieron diversas sedes por todo el país y su nombre, antes leído con curiosidad en los titulares, pasó a ser pronunciado con respeto y reverencia en las salas de conferencias médicas del mundo entero. Cada año, en el día de su cumpleaños, Miguel organizaba una ceremonia silenciosa en el jardín de la primera sede de la fundación, la misma donde Julia, la primera paciente salvada, bailó en la terraza con flores en el cabello. Era una ceremonia sin invitados oficiales, sin pompas, sin discursos ensayados, solo algunas decenas de pacientes, médicos, amigos, y él, siempre él, con traje claro, una flor en la solapa, como si esperara a alguien que ya nunca llegaría. Pero ese año, el quinto desde la partida de Alice, algo fue distinto. Julia, ahora curada, con una hija pequeña en brazos y lágrimas en los ojos, se acercó a Miguel y lo invitó al altar improvisado. En sus manos tenía una pequeña caja. Se la entregó con una sonrisa contenida. «Un regalo, señor Miguel, de parte de todas nosotras». Dentro de la caja había una alianza de plata, idéntica a la que él colocó en el dedo de Alice aquella noche silenciosa en la clínica, entre pétalos y promesas. Pero esta vez había algo grabado por dentro. Amar es sobrevivir más allá de la vida. Miguel no pudo contener el llanto. Con los ojos llenos de lágrimas, caminó hasta el centro del jardín, donde un altar decorado con girasoles y cintas blancas, símbolos elegidos por las mujeres de la fundación, lo esperaba. El mismo altar que nunca pudo ver completo en aquella boda tradicional cancelada por Alice, esa que jamás se realizó. Esta vez, no habría ausencia. Miguel subió al altar y habló, pero no fue un discurso, fue una entrega. «Soy Miguel, y estoy aquí hoy para casarme con Alice, otra vez. Sé que no está físicamente, pero está en las manos de cada enfermera que cuida a una paciente. Está en la fuerza de cada mujer que lucha contra la soledad del final. Está en la esperanza de cada persona que entra a la fundación creyendo que ha venido a morir y descubre que todavía puede vivir. No he venido hoy para celebrar una muerte. He venido a honrar un amor que sobrevivió a lo imposible». Pidió a todos que se tomaran de las manos. El cielo estaba despejado, ni una nube. Una brisa leve danzaba entre los árboles. Y entonces, con la alianza en la mano derecha, Miguel hizo sus votos. «Alice, donde quiera que estés, quiero que sepas que todavía soy tuyo, que tú eres mi historia, mi fuerza, mi hogar eterno. Y si el amor es real, entonces trasciende la carne, el tiempo y el espacio. Hoy, ante todos los que representan todo lo que alguna vez soñaste, te prometo, una vez más, amor eterno, aún sin cuerpo, aún sin altar, aún sin futuro, porque tú me diste todo, y todo lo que tengo ahora es tuyo». El silencio que siguió fue una especie de aplauso divino. Algunas mujeres lloraban, otras sonreían. Los niños sostenían flores, y una mariposa blanca se posó en el hombro de Miguel, arrancando suspiros del público.
Él no se movió, solo cerró los ojos, sintió. Sabía que, por un instante inexplicable, ella estaba allí, y en aquel altar simbólico, Miguel y Alice se casaron otra vez, ante la vida, ante el amor. Y al final de la ceremonia, él dijo: ahora puedo seguir, porque amar a alguien es aprender a continuar con el dolor, no a pesar de él. Ya no había estatuas erigidas en mármol frío, ni retratos enmarcados en oro en las paredes de la Fundación Alice. Todo allí era simple, vivo, palpitante, y cada detalle desbordaba el amor que Miguel y Alice habían construido. No con dinero, no con fama, sino con coraje, con entrega, con esa fuerza silenciosa que nace cuando dos almas se encuentran en el punto exacto del dolor y deciden no huir. Habían pasado 5 años desde el último adiós, pero Alice jamás dejó de existir. Estaba en los pasillos luminosos de la fundación, en el sonido suave de los campanillos que colgaban y sonaban con la brisa de la tarde. Estaba en las sábanas dobladas con esmero, en los ojos atentos de las voluntarias, en los cuadros pintados por las pacientes, en las canciones que resonaban suavemente por las habitaciones, seleccionadas con cariño por un comité de cuidadoras. Ella vivía en la sonrisa de cada mujer que alguna vez creyó haber perdido toda esperanza, y que allí encontró el milagro de ser amada, incluso en su hora más frágil. Alice se había convertido en lugar, en gesto, en presencia. Miguel, por su parte, seguía allí, siempre el guardián de todo lo que alguna vez soñaron. Nunca quiso fama, nunca permitió que su historia se convirtiera en libro, película o serie. Rechazó ofertas millonarias de guionistas y plataformas de streaming. Solía decir: quien quiera escuchar, que venga aquí. Quien quiera sentir, que entre al jardín. Y allí, en el jardín de la fundación, reconstruía su vida en pedazos, no con prisa, sino con propósito. La Fundación Alice empezó a recibir no solo mujeres en etapa terminal, sino también niños en situación de riesgo, viudas abandonadas, sobrevivientes de violencia. Se expandió más allá de los muros del duelo y se convirtió en un espacio de vida, de nuevos comienzos, de segundas oportunidades. Todos los años, en el mes de marzo, miles de personas se reunían para celebrar el Festival del Silencio, un homenaje colectivo al amor perdido y a la dignidad del dolor. Durante un minuto completo, todos guardaban silencio, con los ojos cerrados. Y era en ese minuto donde Alice renacía en cada uno de ellos. Miguel comenzó a escribir cartas, mailes, todas dirigidas a mujeres que jamás conoció, pero que la fundación acogía. Cartas escritas a mano, con consejos, poesía, fragmentos de conversaciones con Alice, frases que él decía escuchar de ella en sueños. Las pacientes las llamaban cartas del amor que no muere. Una de ellas, llamada Manuela, una adolescente con diagnóstico terminal e historial de abuso, escribió en la pared de su habitación: si hubiera conocido a Miguel antes, habría aprendido a amar antes de morir. Esa frase dio la vuelta al mundo. Fue replicada en murales, tatuajes, obras de teatro y campañas. Sin quererlo, Miguel se había convertido en símbolo del amor resiliente, de la entrega absoluta, de la permanencia emocional en un mundo desechable. No, pero él seguía diciendo que no era un héroe, solo un hombre que tuvo la suerte de amar a una mujer imposible de olvidar. Una noche, revisando papeles antiguos, Miguel encontró un pendrive olvidado en el fondo de un cajón. Era transparente, sin etiqueta. Al conectarlo al ordenador, el video comenzó automáticamente. Era Alice, grabada en casa, meses antes de su empeoramiento, con un cielo al atardecer como fondo. Hablaba sonriendo, natural, sin tristeza. Si estás viendo esto, es porque sobreviviste. Y si sobreviviste, entonces vive, Miguel. No solo respires, vive. Transforma mi ausencia en presencia, mi memoria en semilla. Y cuando tengas dudas, vuelve al balcón. Allí siempre estaré, en el viento, en la luz, esperándote, bendiciéndote, amándote. Miguel cerró el portátil y caminó hacia la terraza de la sede de la fundación. Ya entrada la noche, el cielo estaba despejado, las estrellas quietas. El mar,
A lo lejos, murmuraba bajito, y él, con la alianza aún colgada en su pecho, susurró: viví, por ti, por mí, por nosotros. Al día siguiente, comenzó la construcción de una nueva ala en la fundación. Nombre: Jardín del Amor Infinito. Y en la placa de la entrada, una frase sencilla, pero definitiva: aquí nadie muere solo. Aquí, el amor sobrevive al tiempo.